El primero. Ok, bueno, pues la plática se llama La bendición de hablar menos. Pensaba yo cómo le podía dar este título, pero creo que, bueno, quitar de nosotros el hablar es imposible, ¿verdad? Definitivamente Dios nos dio una boca y nos dio unas cuerdas vocales para poder hablar y para poder comunicarnos. Entonces yo creo que el punto es hablar menos, aprender a hablar. Bueno, pues primero vamos a ver que el Señor siempre nos ha hablado a través de su palabra y en Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué importante es este versículo que resuena en nuestros oídos y que nos hace ver los pasos que debemos de seguir. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarnos. O sea que el ser escucha y no hablar rápido nos dará el beneficio de ser tardas en enojarnos. Imagínense qué maravilla. A veces podemos llegar a decir más cosas y ser más influyentes desde el silencio que desde las palabras. A veces pensamos que al hablar mucho pudiéramos convencer a las personas, pero es todo lo contrario. A veces el guardar silencio provoca que las personas escuchen de mejor manera, te escuches a ti misma dentro de ti y puedas saber qué es lo que tienes que hablar. Y también escuchar la voz del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos su voz y no hacemos caso? Yo recuerdo mucho que al principio de mi matrimonio y durante, pues a veces teníamos discusiones, mi esposo y yo decía, es que lo tengo que, Dios me decía, calla, espera. Y yo decía, bueno, un ratito, Señor, pero mira, de todos modos yo tengo que hablar esto. O sea, no puedo callarme al 100. Y eso al final me traía graves consecuencias, porque no era lo que Dios me estaba diciendo y yo no había aprendido a obedecer, a escuchar su voz, a darme cuenta que si yo estoy callada, pues entonces Él va a poder obrar mejor tanto en la vida de mi esposo como en la mía. Y bueno, algo que he aprendido durante este tiempo también es que hay muchas pláticas para las parejas donde dicen que tienes que arreglar las cosas inmediatamente, antes de que te duermas, antes de que acabe el día. Pero también les quiero comentar que esto no puede ser una regla, porque bueno, en el caso particular de nosotros, de mi esposo y yo, tenía yo que dejar que pasara el tiempo, que pasara la noche y ya que nuestras almas estaban asentadas y tranquilas, es como podíamos hablar al otro día. Entonces me di cuenta que las reglas a veces se tienen que modificar un poco de acuerdo a cada persona. No pueden funcionar igual para cada una. El silencio es necesario para escuchar al otro y sincronizar con él, para discernir entre un juicio de una afirmación. ¿Cuántas veces pensamos algo de alguien sin tener toda la información necesaria para poder discernir y evitar un juicio? Porque somos muy dadas a enjuiciar a las personas por su apariencia o por alguna palabra o algún gesto, alguna actitud que tuvieron. Entonces es importante parar para que una declaración pueda tener consecuencias o que una promesa, un pedido pueda surtir efecto. Es muy importante este tiempo. Incluso en el Salmo 119 se da una estrofa de versículos y luego viene una palabra que dice Selah. Selah quiere decir silencio, espera,
Asimila lo que te acabo de decir. El Señor mismo nos los insta, nos inspira a que lo hagamos, a que tomemos pausas en nuestras vidas. El silencio es nada más y nada menos que la transición necesaria entre la palabra y la acción. William Shakespeare dijo, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Entonces, esto me encantó a mí porque de verdad que cuando tú eres reina de tu silencio, no tienes nada de qué arrepentirte. No te puedes venir a tu cama y decir, ay, ¿por qué dije esto? Si me hubiera callado, creo que ya la regué en esto otro. Debí de haber esperado porque me adelanté, me precipité, hice un juicio acelerado y no era lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, qué importante ser reinas de nuestro silencio, que esclavas de nuestras palabras, porque la esclavitud nos va a llevar a condenación, a estar pensando, a estarnos culpando, y eso no quiere Dios que hagamos. No hablar de más es importante, porque la prisa no es seguridad, y lo podemos ver en el Proverbio 10:19, que a continuación se los leo, que es muy importante estar deteniéndonos. Dice el Proverbio 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Siempre refrenar nuestros labios va a ser mejor que adelantarnos. Eliezer, tenemos un ejemplo muy importante en la Biblia, que es el caso de Eliezer, el siervo de Abraham. Cuando estaba contemplando a Rebeca, guardó silencio, estaba expectante. La contemplación es guardar silencio expectante y es una actividad muy importante que cada vez estamos realizando menos, porque requiere de tiempo, de silencio, son espacios para la reflexión en donde se pueden ver los detalles. Pero ¿qué creen? No requiere pantallas ni chats ni redes sociales. Esto es algo muy importante porque con toda esta tecnología que ha llegado a nuestra vida, a veces perdemos esta parte importante de contemplar al Señor. En la contemplación se puede escuchar la voz del Señor. Es una práctica que yo creo que se está perdiendo y como mujeres creyentes debemos de retomar esta práctica, tener esa contemplación para escuchar su voz. Es lo que hizo Eliezer cuando contempló a Rebeca y se imagina lo gozoso que ha de haber estado al ver que lo que le había dicho Dios se estaba cumpliendo. Ella tenía las características exactas que le había pedido su amo y sabía que era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros debemos de parar, reflexionar y ver, cotejar si lo que estamos haciendo o decidiendo es lo que Dios quiere para nuestra vida? Es muy importante. El estrés es un mal de este siglo. Dice que casi sin notarlo, muchas podemos estar sumidas en estrés debido al ruido al que estamos sometidas y a la falta de silencio que hay durante el día. Esto sumado a la agobiante vida que se mueve en el trabajo y las preocupaciones familiares, hace que todo se vea como un mar de estrés sin fin. Yo no sé si te ha pasado, pero en momentos dices, esto es un caos, yo no le encuentro principio ni fin, esto es algo tremendo. No sé cómo poder salir avante en esta situación. Pero frente a este escenario, muchos buscan métodos para poder aliviar el estrés mental, entre consejos de respiración, terapias y más.
Por ejemplo, como esta chica, dar un paseo por el bosque, salir a caminar o ir a la playa es muy sugerido para disminuir el estrés que nos azota principalmente en las grandes urbes. Yo no sé si todas viven en ciudades muy grandes, mi caso es que sí, y a veces necesitamos como retirarnos, como yo voy frecuentemente a un parque cercano o acompaño a mi hijo a su atletismo y yo camino en una pista y veo los árboles. Y es muy importante tener este contacto con la naturaleza, con lo que Dios creó, para volver a la calma y para disminuir el estrés. Es algo muy sugerido. Bueno, les quiero decir que la psicología ha tomado en cuenta esta parte. Curiosamente es la ciencia que estudia la mente humana y este problema se ha abordado a través de la terapia. ¿Qué es la terapia del silencio? Pues esta práctica consiste en eliminar todo tipo de ruido para sumergir a la persona por unos minutos en un ambiente de calma y absoluto silencio. Se ha encontrado que los resultados son magníficos. Disminuye los niveles de depresión y ansiedad, reduce los niveles de estrés, ayuda a relajarse y a pensar con más claridad, contribuye a reducir las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, ayuda a conciliar el sueño y a tener un sueño de mayor calidad, además de mejorar los niveles de concentración, reducir la tensión muscular y ayuda a regenerar hormonas. ¿Cómo funciona o quién fue quien lo encontró? Porque tuvo que haber un, un descubrimiento, alguien que lo descubrió. Pues sí, les quiero decir que este hallazgo de los beneficios del silencio ocurrió por accidente. En 2006, en el año 2006, el doctor y músico Luciano Bernardi, que aquí lo puntualicé, lo escribí, realizó una investigación donde buscaba encontrar una relación entre los efectos de la música, el sistema circulatorio y el cerebro. En sus hallazgos se dio cuenta de que en los minutos de descanso entre canciones, el cerebro disminuía los niveles de estrés. Fíjense, a pesar de que la música, pues tú puedes pensar que es muy relajante, que es eh, mm, inspiradora, generadora de una situación de confort y de armonía, pues él se dio cuenta que aún disminuía más el nivel de estrés cuando había un silencio, un descanso entre las canciones. Entre las canciones además añadió una pista silenciosa, donde aseguró que a diferencia de la música, el silencio y la línea de base mostraron reducciones progresivas en la frecuencia cardíaca y otras variables, lo que indica una relajación progresiva. Él se iba dando cuenta que la gente, los músicos iban mejorando de momento a momento. Y esto lo encontré de una fuente chilena que este señor doctor Luciano Bernardi es un chileno que puso su artículo en Salud y Bienestar BioChile. Así es de que, bueno, pues esto es un hallazgo muy interesante que fortalece lo que ya la psicología había visto. Bueno, pues también podemos ver, encontré en el libro que se llama El Jardín de la Paz, escrito por el rabino Shalom Arush. Es un libro muy interesante que me ha aportado muy buena información. Y dice, habla él del poder del silencio. Él dice que la gente humilde cuida sus palabras y habla poco. Y yo no sé si alguna vez pues has visto, yo creo que personas así, y a veces piensas, es que es muy tímido,
es que no quiere hablar, pero realmente es una persona humilde. Dice que la mujer creyente es aquella que aprende el arte del silencio. Es importante no hablar lo que no es necesario. La verdadera fe que ustedes y yo sabemos que se interpreta o se transfiere al hebreo como emuná, es imposible sin la purificación de la palabra. Si la mujer dice palabras egocéntricas como yo hice, yo voy a hacer, yo tengo un auto, yo esto, yo tengo hijos, pues pierde su fe. Y si hace lo contrario, logra más y más fe. Fíjese, contrario a lo que a veces, pues, el medio, el ambiente, la sociedad en la que nos vemos inmiscuidas puede decirnos, pues podemos encontrar todo lo contrario cuando tú callas. Siempre que usas el poder de tu palabra para influir, distraer o forzar a aceptar tus opiniones entre los demás, es señal que estás lejos de la emuna, lejos de la fe. A veces como mujeres somos tan sutiles y de repente escuchamos que em, que dice nuestro esposo o nuestro hijo o nuestro jefe nos da una orden que no nos agrada. Y entonces, pues tratamos de influir, de distraer o de forzar de alguna manera dándole teorías o razonamientos lógicos para que cambien de idea. Bueno, pues yo te quiero decir que esta palabra influye, pero negativamente. Entonces, cada mujer de aquí, tenemos que desarrollar nuestro propio vocabulario de palabras positivas y arreglárnosla con ellas. Es muy importante que aprendamos a decir palabras lindas, a afirmar a nuestros seres queridos, a decir, eres hermoso, todo te sale bien, eres talentoso, te amo, voy a hacer cosas para que tú te sientas bien. Puedes decir, hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios, comiste bien, que el Señor te bendiga, te proteja, eres un amor, soy feliz contigo, te amo. Entonces, de esta manera, pues nos podemos perfeccionar en el arte del silencio, teniendo un grupo de palabras que nos ayude a expresarnos de manera positiva. Eso es muy importante. ¿Podemos controlar la lengua? Pues Proverbios, el libro de Proverbios que está lleno de versículos que hablan sobre el control de la lengua, dice que sí es posible, que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice Proverbios 15:31. Es importante aprender a utilizar precisión en las palabras. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos estas tres preguntas súper importantes, que es el qué, cómo y cuándo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y cuándo es el mejor momento de decirlo? Yo no puedo estar diciendo alguna información fuera de lugar o si ofende a una persona o y cómo lo digo. Es muy importante el cómo. ¿Cómo digo las palabras? Si las digo sazonadas con sal o no. ¿Qué información estoy dando? Es también muy importante. Por eso aquí nos hablan de la precisión de las palabras. También es muy importante darnos cuenta que un em, psicólogo estadounidense llamado Abraham Maslow habló de las necesidades básicas del hombre y estas son muy importantes para darnos cuenta qué es lo que necesitamos.
A veces hablamos porque necesitamos ser atendidas, porque necesitamos cubrir una necesidad básica. Y él lo divide en 5 niveles. El número 1 son las fisiológicas, como el comer y el dormir. La segunda es la de seguridad, que es la vivienda, ingresos y salud. El tercer nivel es de amor y pertenencia, en donde están los vínculos familiares, amorosos y de amistad. Y este es uno de los niveles en donde a veces como mujeres nos sentimos con falta de pertenencia y de amor. Y a veces también hablamos para llenar ese vacío, esa necesidad que tenemos de que nos ames y de que pertenezcamos a alguien o algo. El número 4 dice él que es la necesidad de autoestima, de estima, que es la autoestima y respeto de los demás. Y también a veces puede ser que tú no te sientas, que sepas que eres talentosa, pero no lo creas. O sepas que Dios murió por ti, pero tampoco te hayas apropiado de esto. Y entonces necesitas esa autoestima. Y a veces hablamos por la necesidad de ser atendidas, de ser estimadas, valga la redundancia. Y por último, de autorrealización, que es el crecimiento y realización personal y que todas y todos los seres humanos tenemos esta necesidad de tener una realización, de crecer, de sentirnos cómodas en un ambiente, de sentirnos valoradas y respetadas. Entonces, reconocer qué te lleva a hablar, por qué estás hablando. ¿Qué hay dentro de ti que te está moviendo a hacer eso? A lo mejor hoy tu esposo no te escuchó, a lo mejor tu hijo no te ha hablado, a lo mejor tu vecina se enojó contigo, a lo mejor en el trabajo tuviste dificultades con alguna compañera y entonces necesitas hablar porque hay una necesidad, pero intrínseca dentro de ti, mayor de la que tú estás manifestando con tu boca. Entonces, para poder alcanzar estos niveles, en mi caso, antepongo al primero mi necesidad de comunicarme con Dios. Yo creo que les ha pasado, pero a veces que vemos que no te escucha tu esposo, que no te escucha tu hijo, que no te escucha tu amiga. Bueno, pero vas y dices, Señor, pero tú creo que sí me vas a escuchar. Yo confío en que para ti sí es importante lo que yo estoy hablando. Y entonces ahí tenemos un gran aliento, un gran aliado que realmente te ama como quieres. Y aquí en Mateo 6:6 tenemos el ejemplo más básico que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántas veces te has sentido agobiada, triste, desilusionada? Vas y lloras, a veces con algún ataque de ansiedad o de estrés o de depresión, y tú vas y le dices, Señor, yo me siento fatal, yo no encuentro la salida. Y después de unos minutos, casi inmediato, es que encuentras respuesta. Entonces, pues vamos a ver que tenemos muchas, hice varias conclusiones, hice 9 conclusiones, porque me parece que es muy importante tener como idea de qué es lo que necesitamos hacer como mujeres necesitadas de atención, pero a la vez necesitadas de reestructurar nuestra habla, necesitadas de conformar nuestra habla a las necesidades de los demás y a las nuestras mismas. Todos estos ejemplos que les he dado de terapia, pues es muy importante, aunque mi práctica profesional, pues me dice lo contrario, yo siempre tengo que estar escuchando. Y llegan las personas tan cargadas
que a veces no me dejan ni siquiera hablar poquito. Yo he tenido que experimentar esto en mi práctica profesional y me doy cuenta de que hay una necesidad del alma tan fuerte, tan grande, que nada lo llena. Y créanme, hay muchas de mis pacientes que vienen de estratos cristianos, pero ahí hoy por hoy me doy cuenta que cuando tú no tienes la conexión correcta con el Señor, estás adoleciendo de mucho amor de Él, de que no has encontrado su caricia, tu identidad con Él, para que entonces puedas entender lo que te está pasando. Yo digo que ahí yo escucho muy bien porque me pagan. Y, y cuando habla mi esposo, me doy cuenta, es importante observarnos. Yo me doy cuenta que soy una mujer distraída, que tengo atención dispersa. Y entonces de repente me está hablando y estoy pensando, ya ahí está muy sucio, tengo que limpiar. Ah, va a venir el del queso, qué importante. La basura ya va a pasar. Y yo le digo que me escuche al 100, que guarde su celular, pero en mi mente está algo muy diferente. Y él me dice, tú me estás pidiendo que yo te escuche al 100, pero tú no lo estás haciendo. Entonces, qué importante conocernos. Y ahora, entre las conclusiones a las que llegué, pues les quiero comentar una por una. Unos pensamientos que me encantaron de Aristóteles y de William Shakespeare. Ya les dije el de Shakespeare, pero Aristóteles decía que cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y William Shakespeare dijo, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Y como les digo, ¿cuántas veces hemos, después de hablar, arrepentirnos de lo que dijimos? Y esto es algo que nos acaba, nos elimina, nos hacen sentir súper culpables y Dios no quiere que vivamos eso. Dios quiere que vivamos con la frente en alto, sabiendo que lo que hemos dicho lo hemos meditado. A veces tendremos que hablar de cosas álgidas también con nuestros esposos, con nuestros hijos, pero siempre llevando un orden va a ser mucho mejor. No podemos evitar estos confrontamientos o enfrentamientos, luego también con personas, pues de la vía pública, de empleados que a veces nos tratan mal, pero tenemos siempre que ir con algunos pasos a seguir. Entonces, en estas conclusiones yo creo que pude extraer lo que creí que es importante para llevarlo a la práctica. En primer lugar, el silencio es la transición necesaria entre la palabra y la acción. Entonces, para poder actuar necesitamos esperar, decir y esperar para actuar. Ese es un punto muy importante. Dios nos dio ese silencio, el Selah, que pone en Salmo 119, para que esperes, para que medites, para que hables, primero esperes a hablar y ya que hables puedas ir a actuar. El número dos es que si aprendemos a escuchar podremos ser más efectivas al comunicarnos. Esta es una práctica difícil, ¿eh? O sea, no es sencillo aprender a escuchar, pero tenemos que ejercitarnos en este arte de escuchar. Y al escuchar, podemos ser efectivas. ¿Cuántas veces interrumpimos al otro parlante y no acaba de decirnos la frase completa y llevamos a cabo un juicio o una conclusión inadecuada? Porque no tuvimos el tiempo para escuchar. Entonces, no fuimos efectivas en nuestra comunicación. Número tres, es importante hablar preguntándote qué vas a decir
cómo lo vas a decir y cuándo lo vas a decir. Y yo englobé esto que tiene que ver con contenido, forma y tiempo. ¿Cuál es el contenido que vas a expresar? ¿Qué forma tiene? ¿Y en qué tiempo lo vas a decir? No es lo mismo hablar de finanzas con tu esposo en la noche, cuando está cansado, cuando tuvo un día pesado, hablarlo temprano, después del desayuno, haber dejado que coma, a tu hijo también. Eso cambia mucho la forma en que tú vas a comunicarte. De hecho, el Salmo 23 me encanta porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y sabe lo que significa esto? Que cuando había rencilla entre dos, alguien ponía la mesa, ponía una comida rica y a través de la comida se arreglaba la diferencia. Entonces debemos de aprender qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cuándo lo vamos a decir. Número 4. Existen silencios positivos y negativos. En los primeros no tienes el control de ellos, pero sabes que Dios sí. Hay veces que callamos y cuando lo entregamos al Señor, ya sabemos que Él va a tener la mejor respuesta. Nosotras no, pero Él sí. Y los segundos, que son los negativos, te llevan a la ansiedad y a la depresión. La ansiedad eh, es lo que estás viendo a futuro. La depresión es el pasado que te agobia y el estrés es el presente. El día de hoy te estresa porque quieres controlar lo que no sabes que va a pasar, porque no sabes cómo se lo vas a entregar a Dios todo esto. Y por eso surgen en ti, emanan estas emociones que te agobian y que te nulifican en momentos. Número 5, es importante aprender a leer los rostros, porque ese es el lenguaje no verbal. Este es un punto muy importante, porque no puedes estar hablando palabras rectas, pero trastornarlas con tus gestos y ademanes. ¿Cuántas veces decimos, ay, sí, sí quiero? Y pues yo creo que tu esposo dice, sí quiero. ¿Tienes algún problema? ¿Estás enojada? No. Pues ¿cómo te va a creer si tu rostro dice todo lo contrario? O te invitan a algún lugar, pues vamos. Pues no. O sea, es mejor decirle, mira, no me gusta ir ahí, te lo agradezco, pero no me gusta el teatro o el cine o no me gusta hacer esto, ¿verdad? Pero no con una cara molesta. Número 6, los resistentes saben guardar silencio. ¿Sabías que guardar silencio es de valientes y de fuertes? Porque es exactamente esto, sinónimo de fortaleza, no de debilidad. Cuando tú te callas, como yo les contaba que yo no me callaba, iba a arreglar el asunto con mi esposo, echaba a perder todo. El problema era así y se volvía de este tamaño, enorme porque yo no había esperado, no había escuchado la indicación del Señor. Número 7, es importante pesar bien lo que callas. La reserva no equivale a no hablar. Tú puedes reservarte algo y después comentarlo. Tal vez tú lo pesas, es importante, así como pesamos balanzas justas, también debemos pesar nuestras palabras. Y entonces, callar para hablarlo en el momento adecuado. Incluso a veces puedes hacer pequeñas anotaciones mientras escuchas o algún signo para que te recuerde que quieres decir algo, porque cuántas veces te callas y después dices, ay, te quería decir algo, pero ¿qué crees? Ya no sé qué. Pero puedes hacer una anotación, una crucecita, una palomita ahí en tu hoja, donde tengas para poder recordar que tienes que hablar de eso. Y el número 8 dice, hablar no significa romper el silencio.
El silencio es tan hermoso que amerita ser gozado. Es un gran salón de clases, pero actualmente se ha diluido a través de las redes sociales, a través del tráfico, de los espectaculares, de tantas y tantas distracciones que tenemos, pero amerita ser gozado. Yo no sé, seguramente te ha pasado que de pronto te quedas solita en tu casa o vives solita y te oyes el cantar de los pájaros, oyes el soplido del viento, oyes la lluvia y todo eso es un momento de gozo, de disfrutar la creación, de salirte y ver la luna o el sol y de ver las plantas. Y eso lo haces en el silencio y es un regocijo tenerlo. Es un salón de clases porque en el silencio te sobrevienen muchos pensamientos y muchas enseñanzas que vas asimilando a lo largo del día o en un determinado momento que tuviste alguna situación desagradable y lo puedes utilizar para aprender, para decir, a ver, ¿en qué fallé? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que me llevó a hacer esto o lo otro, a decir tal o cual cosa? Y por último, y muy importante, es darte tiempo para conocer tu personalidad, porque no todas hablamos mucho o hablamos poco. Yo tuve la historia de que de niña mi mamá era modista y en lo que ella terminaba las prendas de sus clientas y yo era muy pequeña, me decía, por favor, Ani, ven, siéntate y platica con mi clienta mientras yo termino esto. Lo que fomentó en mí fue que yo me volví una platicadora experta. Y entonces, pues yo hacía ese trabajo que mi mamá me pedía y lo aprendí muy bien y ahora me doy cuenta que no me cuesta ningún trabajo hablar con el de la fila del banco. Ahora ya ni hay filas, ya todo es por internet, pero si vamos a alguna fila, puedo hablar o con la señorita, la cajera o con cualquier persona porque yo fui como entrenada o impulsada a hacer esto. Entonces tú tienes que encontrar y conocer tu personalidad. Muchas son, como en mi caso que puedo hablar, soy extrovertida, pero hay mujeres introvertidas y tampoco está mal. Debes de saber cuál es tu temperamento, si eres colérica, sanguínea o melancólica. Si eres colérica, pues rápido te vas a enojar y te vas a dar cuenta que rápido dices palabras inadecuadas, entonces tienes que entender cuál es tu naturaleza. O si eres sanguínea, eres impetuosa, atrevida, bueno, pues entonces tienes que entender que bajo ciertas circunstancias tú actúas de esa manera. O melancólica, que todo te da sentimiento, que si te regalan algo lo ves y lloras, y si te dicen una palabra linda la recuerdas y te salen lágrimas, y vas por un camino y recuerdas que ahí vas con tus hijitos y te da tristeza. Y es una melancolía la que te viene. Y con base en este conocimiento, entender cómo es que gestionas tus problemas. Si tú una vez que ya te das cuenta cuál es tu reacción ante los problemas, conoces tu temperamento, sabes qué áreas debes de trabajar. Justamente en esta tiempo de la cuenta del Homer, en donde vimos cualidades de carácter. Tú puedes estar viendo qué es lo que te falta, en dónde estás mal, en la hospitalidad, en ser generosa, en ser distraída, en tantas y tantas cualidades que necesitamos desarrollar. Porque esto va a afectar tu vida física y psicológica. Por ejemplo, a nivel físico puedes tener problemas de salud
como migrañas, problemas estomacales, problemas en el sistema nervioso, tics en el ojo, se te duermen las manos, problemas en la piel, porque te llenas de cortisol. El cortisol es una sustancia que en buenos niveles funciona para bien, pero cuando se sobrepasan estos niveles, tienden a hacerte daño. Y esto a través del ejercicio pueden eliminarse o estabilizarse. Y a nivel psicológico, puedes estar irritable, triste, ansiosa, no te concentras bien. Y todo esto tiene que ver con tu personalidad, que a lo mejor no la conoces y no sabes cómo gestionar tus problemas a partir de lo que tú debes de conocer de ti y llevárselo al Señor. Entonces, por eso es muy importante llenarte del Espíritu de Dios para poder controlar tu temperamento y equilibrar tu personalidad. Pues si eres demasiado callada, aprenderás de manera adecuada a hablar, y si hablas de más, aprenderás a callar cuando es necesario. Y el libro de Santiago nos habla claramente acerca de la lengua y de lo difícil que es controlarla. Pero nos lo advierte el Señor a través de este hermoso libro de que pues es muy importante tener control sobre nuestra lengua. Ahorita se los leo, Santiago 3, 5 y 6. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así es de que, preciosas mujeres, tenemos mucho que aprender y es breve el tiempo, así es de que pongamos manos a la obra. Pues por mi parte es todo. Agradezco muchísimo su atención y quedo pendiente a cualquier comentario, duda, pregunta. Gracias, Ana María. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, aceptar, ¿verdad? Sí, Claro. déjame permanecer.